probablemente ustedes me dirán nuestra última clase del Trovador de Verdi. Estoy verdaderamente feliz de haber descubierto esta ópera que les decía yo, por lo terrible del tema, no le había yo abundado. Pero si analizamos las tres óperas que hacen famoso a Verdi, bueno, realmente lo hacen más que famoso, famoso lo hizo Nabucco, que fue apenas creo que su tercera ópera, muy joven, y con el canto de los esclavos hebreos yendo a Nabucco, era de Babilonia, yendo hacia Babilonia, ese lamento que es quizá el himno universal de la libertad, pero se volvió un himno soterrado de los italianos que no les dejaban cantar su himno delante de los ocupantes austriacos. Inclusive el himno de hoy, bellísimo, para mi gusto el himno más bello, lo compuso Verdi y es muy pegajoso. Bueno, hoy, como les había yo prometido, estuve buscando selecciones de diferentes áreas bellísimas todas. Y estuve investigando un poquito más de curiosidades, digamos, del trovador y les platico. Si se fijan, y quizás sería una de las razones por las que no había yo penetrado más, es una obra, digo, en el cine me encanta, le llaman el cine negro, pero es una obra muy negra, todo sucede de noche. Verdi quería poner a las, bueno, hay una, yo sigo con la confusión y si alguien me puede ayudar, por lo que he leído todavía no me lo aclaran, si Azucena es soprano o mezzo, que yo me atrevería a decir, miren, esos papeles de mujeres oscuras los hay en muchas óperas. Por ejemplo, en la última ópera de Wagner, en Parsifal, está, y que son como entre brujas. Digo, desgraciadamente esto se ha mejorado, pero es clarísimo que había una misoginia cultural, digo, tristemente. Entonces, muchas veces los personajes malvados de los cuentos e inclusive de las óperas son mujeres. No siempre. Ya, por ejemplo, con Puccini cambia la cosa allí. No hay un personaje más cruel que es hasta cómico de lo cruel que es, que el de Tosca. No recuerdo el nombre, pero es malo, 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 malo. Eh, quizá es de lo que, ya saben que yo no soy muy, y les prometo, y lo voy a hacer hasta por disciplina, y para vivir con ustedes la experiencia, no quiero prejuzgar, pero si se han fijado, ni hablo ni he puesto a Puccini. A mí me suena como a show corriente de Broadway, es mi prejuicio, y sé gente muy conocedora, mucho más que yo, que se conmueve hasta el tuétano con Puccini, entre ellos, pues alguien que yo, miren, es un erudito, no sé qué tan sensible, pero de que es un erudito Sergio Vela. A Sergio Vela, inclusive si ahí está mi tocayo Pérez Barón, él fue a unos cursos de apreciación de Puccini con Sergio Vela. Yo desgraciadamente no tuve cuándo, porque me hubiera encantado, porque igual y es algo que a primera vista no me gustó, pero que conociéndolo espero que sea el caso. Siempre, pues entre más se enriquezca uno mejor. Bueno, pero volviendo a El Trovador, es nocturna y, como les dije la vez pasada o la antepasada, es una obra absolutamente belcantística, es la obra más belcantística de Verdi. Y quizá por eso gusta tanto. ¿En dónde se van a dar cuenta? Tiene una simetría perfecta. 4 actos, cada acto 2 escenas. Las escenas se contraponen inclusive en algo que se define como una escabaleta y otra escavatina o viceversa,
una es con un solista, la otra es sin solista, pero todo es sumamente equilibrado, cuando justamente en la ópera anterior, que es la primera de las tres obras que le dan la independencia económica y los grandes éxitos, El Trovador, bueno, recuerdan, esa sí es, ya también es una historia terriblemente truculenta, sobre una obra de teatro, siempre sobre una obra de teatro. Esta, recuerden, El Trovador es de Antonio García Gutiérrez. No nos suena así muy conocido, a menos que seamos expertos en literatura española, pero es un dramaturgo español exitosísimo del siglo XIX, que cuando se estrena la obra de teatro El Trovador en Madrid, fue un verdadero hitazo. Les platicaba yo la anécdota que fue, él estaba en la milicia, digamos, escondida anticarlista, que quería derrocar la monarquía, y llegó al concierto, bueno, a la obra de teatro, perdón, llegó uniformado, y que fue de tal magnitud el aplauso que querían que el autor subiera, entonces le prestaron como una gabardina para que no se viera que traía uniforme y que lo podría haber metido en muchos problemas. Parece que fue un gran literato. Pasa igual con la literatura que con la música, que el tiempo no va a alcanzar para un pequeñísimo porcentaje del repertorio. Pero pues gocemos, porque sí les puedo decir que la apreciación del arte afortunadamente es inagotable. Entonces, quienes apreciamos el arte nunca nos va a faltar arquitectura, pintura, música, por supuesto, etc. Bueno, otra situación. Cuando Verdi, entre otras condiciones, para el estreno en Roma, además de que cobró mucho más caro que en Nápoles, una de sus condiciones fue, lógicamente, imponer a las cantantes y seguramente a los, yo creo que mínimo quiso imponer a sus solistas. Y entonces, dos caracteres muy fuertes se enfrentaron, y una soprano que quería cantar el papel de Leonora, acá le dijo Verdi: no, mira, si de veras te consideras tan buena cantante, mejor pruebe la Azucena. El Azucena es muy retador, es entre sensual, oscuro, eh, es como nocturno, y tiene algo, me atrevería a decir, pues un poco siniestro, pero eso es quizá lo fascinante. Entonces tiene que ser una voz de soprano, pero oscura, que normalmente sonaría hasta una contradicción cuando vimos una nota aguda como que es de luz y una nota grave es como de oscuridad, es como el violín y el cello. Pero bueno, Verdi, que desde que hace el Rigoletto, independientemente de lo tremendo del argumento, para esto bueno, después de que lo escribe el autor, un libretista, que es en este caso Camaroni, que por cierto, entre otras, había hecho para Donizetti la Lucia de Lammermoor, le pide Verdi que no quiere un libreto porque cada gran teatro de ópera, el de Roma, por ejemplo, tenía sus propios libretistas y obligaban a los directores. Que el libreto, digamos que es la obra original resumida para que se pueda cantar en un tiempo razonable. Y entonces, aquí Verdi tenía el derecho de hacerlo, entonces se saltó las reglas y le escribió a su libretista y le pidió que por favor consiguiera una obra de un autor español, García Gutiérrez, que se llama El Trovador, y que le haga un libreto. Parece
que Giuseppina Streponi, la compañera, la mujer real, digamos, de toda la vida, con la que termina su vida, Verdi de muy joven tiene la enorme desgracia de que mueren su mujer y sus hijos de enfermedades para las que no había vacuna. Y entonces, digo, solamente un hombre muy fuerte como Verdi se pudo reponer de un golpazo así sin volverse loco, y aparte, luego tuvo problemas durísimos por cuestiones económicas con su padre. Los últimos años de su vida, el contacto, qué bonito, era nada más a través de abogados entre padre e hijo. Era tremendo con el dinero, y Josefina, que era como la administradora más, pues Josefina es, por cierto, hay una serie de la vida de Verdi, yo me imagino que debe de estar en YouTube actuada, pero es magnífica. Ojalá si la encuentro les doy más datos, pero vale mucho la pena, la disfruté horrores. Cuando, por ejemplo, sale Nabucco, se ve al panadero, al que va en la calle, a todos chiflando, el vapenchero, bueno, es bellísimo. El caso es que se aceptó y cantó una maravillosa Azucena. Luego, imagínense la disciplina de Verdi, que cuando estaba en los ensayos, Verdi trabajaba mucho los ensayos de sus óperas. Y era, o sea, para el director debe de haber sido una torturita, ¿no? Porque es tremendamente exigente, pero qué interesante, bueno, pasa en muchas ocasiones. En el siglo XX y XXI, los compositores dedican las obras, por ejemplo, Shostakovich a Barshai, por ejemplo. No a Barshai, a Barshai. Y a Rostropovich. En fin, o Benjamin Britten a su amante, o, bueno, Brahms a Clara Schumann, etc. Entonces, miren, escogí algunas áreas. Ah, bueno, ¿qué hacía el maestro Verdi? Después de esos ensayos pesadísimos, llegaba a su casa porque estaba comprando la Traviata y trabajaba toda la noche en la Traviata, se pueden imaginar. Digo, era un hombre de una fortaleza brutal, vive muchos, muchos años, para esa época, fue longevísimo. Nace en el 13 y muere en el año 900. Entonces vivió 87 años, es una locura para esa época. No sé si algunos vieron, me imagino tú, Rita, o varios más, la película Novecento de Bertolucci, que es una historia de principios del siglo XX, pero la primera escena es un niño, sí, claro. ¿Te acuerdas? La primera escena es un niño que va corriendo dando la noticia, Verdi è morto, o algo así, ¿no? O sea, Verdi era un héroe italiano, no era un músico. Qué maravilla. Yo no sé si haya habido un músico tan reconocido como héroe, ni siquiera Wagner en Alemania, eso fue una imposición de Hitler, pero lo de Verdi fue como muy del pueblo, porque la música de Verdi tiene esa maravilla, como que se la traduce a, cualquier clase de oyente y le gusta a todos. Bueno, ¿a quién no le gusta la marcha nupcial de Aida? Bueno, pues en los 15 años y las graduaciones, yo bailé el vals con la marcha triunfal de Aida cuando acabamos prepa, pues es muy normal. Y es bellísima, la vuelve uno a oír y le vuelve uno a encantar. Lo mismo pasó ahora que estaba reoyendo cuando viene la marcha de los gitanos con el yunque, pues es una verdadera delicia, no es música que, bueno, habrá obviamente a quien no le guste, pero es muy difícil que no guste. Inclusive una de las frustraciones, y a ver si me la puedo quitar, no recuerdo si fue ya en clase
virtual o presencial, si me ayudas, Esteban. Hay una obra que a mí me encanta, que creo que es una obra sui generis de Verdi, y que a pesar de que la di en clases, sentí que no hice el efecto. Uno lo siente como maestro. Es el Requiem de Verdi. Entonces lo voy a poner un día de estos. Es de una sola clase, pero es bellísimo. A ver con quién lo encuentro. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi. Llegué a casa de mi maestra Esther Kerlo, llegué temprano y ella estaba viendo el video con Lorin Maazel. Y me dice, pásale, pásale. Y era como los últimos 4 minutos del Requiem de Verdi. Yo ni idea de qué era. Con Lorin Maazel, no, qué cosa. Ya, a ver si lo encuentro con Lorin Maazel. Impresionante, verdaderamente impresionante. Aunque es de los músicos que pocas veces oigo, se me hace una verdadera bendición. Ah, miren, los movimientos son cabaleta y cavatina. Luego, ¿qué otro? Bueno, el teatro, hay varios, inclusive en Roma había varios teatros de ópera. Este es el Teatro Apolo. Miren, lo que les decía yo hace un rato, en toda Europa, y creo que hasta la fecha, a mí me ha tocado, ya ni recuerdo, creo que en Francia, pero así como en México tenemos los cilindreros, también en Europa tienen una especie como de organillo, ¿no? Que hasta lo dibujaban con un changuito y le daban vueltas con una manivela, etcétera. Bueno, resulta que se hizo tan popular el trovador que los organillos de toda Europa, miren, sí les platiqué, creo que Verdi en una carta, y no era soberbia, sino humor, le dijo a un amigo que si fuera a India o al centro de África, se estaría escuchando el trovador. Y había algo de verdad en todo eso. Les digo que ha sido la ópera más popular, porque imagínense que es, olvídense de Verdi, digamos que es el cuarto belcantista, pero tiene un genio musical, pues me atrevería a decir, superior inclusive al de Bellini, que ayer venía yo yendo en el carro el Capuleto y Montesco de Bellini con Ana Neco y Elvina Garancha. No, pues nos fuimos hasta el sur y de regreso nomás para seguirle escuchando. Qué maravilla. Lástima que de esa no exista un video. Ya vi que también hay varias otras versiones muy buenas, una con Pavarotti, que, aunque aquí es en la ópera hay mucho transvestismo. Aquí el papel de Romeo lo hace una mezzo mujer que se disfraza de hombre, que en la portada es Elina y Ana Netrebko es Julieta. Bueno, ok, pues ahora sí, miren, la primera aria que voy a poner se llama Stride la Vampa y justamente es una canción quizá, bueno, para todos los solistas. El trovador es un reto tremendo. Acuérdense que no, hasta donde sé, no hay nada más difícil de cantar que el bel canto. Entonces, si por un momento agrupáramos a Verdi como el cuarto belcantista, pues es el que más va a presionar a sus cantantes. Bueno, esta aria la canta Azucena, un personaje, no somos niños, no vamos a decir bueno o malo, pero un personaje siniestro, por circunstancias de la vida o por lo que ustedes quieran. Entonces, un ser vengativo, porque la vida lo ha tratado mal y para vengancita. Pero bueno, aquí no es cesárea todavía, no es todavía el final. Escuchen esta área que además es bellísima. Se llama Stride la Vampa. Y la trajimos con quién, Esteban? Con varias. Creo que con María Calas.
Miren, es que en YouTube encontraba unas que me encantaron. Fue una delicia preparar esta clase, Luis Ayos. Ok, adelante. Miren, hay muchísimas versiones con sopranos y con mezzosopranos, por eso estoy tan confundido. Esta mujer a mí me encantó la voz y además me gustó mucho para esta situación, cómo se veía la señora, su aspecto. Tiene todo ese tipo, así se pretende, yo creo que es una representación muy exacta en lo físico. Para nada es una mujer bella, mucho menos. Bueno. Ahora vamos a el aria Il Ballem de Suo Sorriso, que acuérdense que lo canta un barítono, que es el Conde de Luna, un personaje más que malvado, aunque viene siendo el villano. Un personaje también oscuro. A él lo ha tratado, aunque a pesar de ser conde y demás, le han pasado cosas feas en la vida. Y está perdidamente enamorado de Leonora, pero Leonora está perdidamente enamorada, igual que él de ella, de Manrico, un pobre trovadorcillo, que entre otras cosas es hijo de Azucena, imagínense. Bueno, entonces vamos a oír, puede ser algún lamento o puede ser alguna canción de mucho amor, porque ha de ser horrible, pero está perdidamente enamorado y no correspondido por Leonora.
Miren, él es Dmitri Horsovsky, un barítono ruso. Además tiene fama de muy galán, pero dice la potencia sin perder ni la dulzura ni la entonación, o sea, extraordinario. A mí esa fortaleza de canto que yo recuerdo solamente la había escuchado precisamente con un barítono, no sé si recuerdan cuando vimos El Barbero de Sevilla, que puse un aria, la muy famosa, la de Fígaro, Fígaro, la puse con el coro del ejército ruso. Hacían cosas mejores que hoy. Y impresionante también ese gran cantante, esa potencia, pues muy rusa, ¿no? Esa fortaleza, ¿no? Esa varonilidad, no sé, es muy viril el canto ruso, así como. Ok, ahora vamos a compararlo a ver con quién.
Miren, la verdad, escogí a dos titanes. El que acabamos de escuchar, Dieter Fischer-Dieskau, sin duda es el barítono más valorado de todo el siglo XX. Lo mismo, no esa potencia tan fuerte como Korsakowski, pero la suficiente, un timbre bellísimo. Y francamente sería muy difícil decidir cada una en lo suyo. Es como los conciertos o bueno, cualquier obra. La interpretación evidentemente es muy importante. Miren, cuando yo empecé a escuchar la música, y fue una época muy linda, aunque más superficial, que a veces lo superficial, lo joven, lo fresco, lo nuevo, también es muy lindo. Yo iba a lo que fuera y aparte todo me gustaba, no criticaba tanto. Y básicamente iba porque iban a tocar X obra, no me importaba ni quién. Hoy más bien ya es al revés, porque creo que ahorita fue un ejemplo clarísimo que una misma obra es absolutamente otra cosa y no necesariamente, acuérdense que estas no son olimpiadas, sino es de quién gana, sino sin jerarquizar cada una, inclusive a mí me ha pasado con obras que escucho o que escuchaba muy, muy seguido. Por ejemplo, las sinfonías de Beethoven o los cuartetos de Beethoven, algunas obras de Mozart, algunas obras que luego se va uno quedando con, por ejemplo, el Stabat Mater de Pergolesi, no escucharía más que el de Abad, porque no conozco otro que se le acerque, igual que su gran misa de Mozart, la 456, y así con varios intérpretes, ¿no? Hay algunos
Por ejemplo, toda la obra de Beethoven, aunque desgraciadamente son grabaciones muy antiguas y sí se pierde evidentemente, con Arthur Schnabel, bueno, una maravilla. Ok, entonces vámonos ahora a otra área bellísima que se llama, en mi pésimo italiano, Asi ben mio colerse. Ah, no, suena muy bello, no. De aquella pira, acuérdense, pira, la hoguera, la Inquisición. Que por cierto, la iglesia no quería que se mencionara para que no se recordara la Inquisición, porque cuando se quemaba gente en la hoguera, pues en la Inquisición. Ok. La cantan Leonora y Manrico, los dos enamorados. Ahí sí, sin duda alguna, soprano y tenor. Y vean qué belleza. Adelante. A ver con quién la tenemos. Ah sì, ben mio con l'essere io tuo, tu mia consorte. Avrò più d'alma intrepido, il braccio avrò più forte. Ma pur essere la pagina de miei destini è scritto, io resti fra le vittime dal ferro stile trafitto, io resti fra le vittime dal ferro stile trafitto. Fra quelli estremiare a te il pensiero verrà, e solo il cielo precederà l'amore te a me parrà. Fra quelli estremi areniti, la morte a me parrà, e solo il cielo precederti, l'amore te a me parrà. L'amore te a me parrà. E solo in cielo precederti, l'amore te a me parrà. La morte a me parrà.
mentira. Oddio! Le barbari, accesa già la via. Facele, sempre oscillo, che lume mi copre il ciglio. E il vecchio, sappilo, io sole, a fin. A vivi, il rio, spettacolo, quasi il respir mi invola. Raduna i nostri, affrettati Luis. Di quella pira l'orrendo fuoco, tutte le file trarsi a campo, empi spegneterà odio fra loro, ora sangue passo la spegnerò, era già fino via d'amarti, non può frenarmi il tuo amarti. Madre felice, corro a salvarti. Oh, Bueno, creo que es muy obvio quién es mi cantante favorito. Es una maravilla el timbre, su belleza de voz, o sea, es una voz tan bella, además que hace lo que quiere cantando. Y tiene la suficiente potencia y la suficiente dulzura, y modula y conmueve, y bueno, espectacular el Pavarotti. Sin duda, por algo era tan admirado. Bueno. Hacemos un intermedio, pero antes les comento que no solamente, sí, ahorita todavía nos falta un buen, miren, no solamente tiene arias para solista bellísimas. Yo creo que si algo me gusta del trovador son los coros. Es más, sin duda alguna el área más conocida es el coro de los gitanos, con el yunque. Y en la segunda parte acuérdense, también hay otro coro bellísimo de soldados y demás. Entonces les digo, es una obra verdaderamente muy disfrutable. De las grandes, bueno, insisto, la ópera más popular de todas. Algo nos dirá.